¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis todos? Bienvenidos a este espacio de comunicación. Hoy estamos en directo desde Atisa. 40 años de servicio también a todos los empleados y a todas las personas de todas las organizaciones, conectando con las mejores soluciones de consultoría y externalización de procesos. Muchos años atendiendo a muchas empresas, contando también con un equipo multidisciplinar de más de 200 consultores con amplios conocimientos. Hoy lo estamos comprobando porque estamos en su casa, en este plató de Atisa, en su organización con Mars RS, broker de seguros especializado en la gestión de riesgos personales para las empresas. Ayuda a elegir, gestionar los seguros de salud, vida y jubilación que mejor se adaptan a cada empresa y a cada empleado. Mars Risk Solution es una correduría de seguros especializada en capital 100% de Banca Mars, que cuenta con más de 90 años prestando servicios de gerencia de riesgos y consultoría de seguros. Nuestros dos invitados, Atisa y Mars, hoy en directo para hablar de prejubilaciones. Seguro que han oído hablar muchísimo sobre este asunto, pero nuestros invitados, Javier Mateo, actuario senior de previsión social de Mars. Querido Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Francisco. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Cristina, responsable de desvinculaciones laborales de Atisa. Cristina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, encantada. Ahora os presento más a fondo, pero vamos a vivir más largo y saludable, y ese magnífico logro de la sociedad quizá hace que debamos exigir a nuestras instituciones muchas veces que estén a la altura del enorme desafío colectivo que representa la evolución de comportamientos también aprendidos respecto a la edad. Todos cumplimos años. Nuestro futuro en una sociedad nueva, más longeva, nos espera, y hoy en día debemos entender, por prejubilación, los expertos nos lo van a contar. Hoy nos metemos en este laboratorio de prejubilación para entenderlo todo un poco más. La situación de hecho y de derecho en el que cada trabajador, por razón de su edad, se puede encontrar. Hoy, las nuevas normas de juego en las pensiones. Eso es lo que vamos a llevar a debate en este plató de comunicación, de contenido para todos ustedes, y saludo a todas las personas que están aquí en directo, y me alegra mucho cada vez que haya más presencialidad en las organizaciones, y saludo también a todas las personas que se han interesado por estar con nosotros hoy. Y además de agradecer, doy un teléfono de entrada para un WhatsApp por si quieren mandarnos respuestas, más bien respuestas no, preguntas, que las respuestas las dirán nuestros invitados al siguiente teléfono: 617 930 378. Lo repetimos: 617-930-378. Ese es el teléfono de consultas, por si quieren, a través de esta webinar, que va a durar aproximadamente unos 55 minutos, estar con todos nosotros y preguntarle a nuestros invitados. Cristina Herranz, responsable de desvinculaciones laborales, experta en la materia, responsable de desvinculaciones de Atisa, profesional que tiene que estar muy al tanto de todas las tomas de decisiones en las organizaciones, en su asesoramiento y contacto también con la dirección de muchos directores de recursos humanos. Como digo, experta en estos temas, más de 15 años diplomada en relaciones laborales. Y por otro lado, Javier Mateo, actuario senior de previsión social. Javier es actuario de seguros del Departamento de Previsión Social de Mars RS, cuenta con más de 18 años de experiencia y es experto en el diseño de planes de jubilación, sistemas de retención de empleados, clave por otro lado en las empresas, y en la gestión de los seguros de vida e incapacidad para las plantillas. Vamos a intentar transmitir lo que está en primer plano hablando de prejubilaciones, pero que se entienda en todo su contexto. Por eso incluso brindamos la posibilidad de preguntar a todos ustedes, y lo vamos a hacer en un tono coloquial, charlando entre los tres, y especialmente intentando transmitir lo más actual posible cómo se pulsa el corazón de las áreas de recursos humanos y qué están pensando las áreas de recursos humanos y las empresas en esta materia.
Ubiquemos a nuestros seguidores, a nuestros oyentes, ¿por qué estamos hoy aquí? ¿Por qué Mars? ¿Por qué Atisa? ¿Nos lo podéis contar, este acuerdo? Cristina. Sí, bueno, hemos ¿Me oís bien? Hemos forjado una alianza entre Mars y Atisa. Ambas compañías estamos muy satisfechas con la alianza que hemos creado porque además, bueno, pensamos que es algo que hacía falta en el sector y que aporta valor al mercado y a las necesidades que tienen ahora mismo las empresas. Como primer valor, vamos a ofrecer un servicio de prejubilaciones 360 grados que interesa mucho a las empresas que están ahora mismo diseñando sus planes de reestructuración. Luego, por otro lado, el valor de la experiencia, que en este tipo de procesos es fundamental. Atisa, como bien has dicho, 40 años recién cumplidos la semana pasada en el sector del asesoramiento legal y de BPO. Y por otro lado, March RS con 80 años también de experiencia en el sector del aseguramiento, con lo cual, pues 2 compañías muy afianzadas, cada una en su sector y que unidas pues dan más fuerza. Eso como valores fundamentales y además también quería destacar que las empresas que cuentan con este proyecto conjunto que estamos haciendo, pues las cuestiones que más valoran son ese trabajo previo que hacemos juntos de asesoramiento previo y de análisis que les ayuda en la toma de decisiones y, y bueno, y el ahorro de costes que eso genera y también dan un valor muy especial al cuidado de sus trabajadores que aporta esta alianza. Entonces, para mí es lo fundamental. Javier. Sí, bueno, yo a todo esto que ha apuntado Cristina, también destacar la importancia que tiene dentro del servicio integral que damos, que ofrecemos a nuestros clientes, la contratación de pólizas de seguros para asegurar los pagos de todos estos planes de prejubilación y de todas las cuotas al convenio, a los convenios especiales que van inherentes a estos planes de prejubilación. Nuestra experiencia nos permite pues, el contratar, el diseñar pólizas ad hoc que se ajusten a las características de los planes de prejubilación. Luego también de manera adicional aprovechamos para hacer un análisis, para hacer un estudio de los seguros que tienen nuestros clientes de salud, vida y accidentes con el objetivo, con la finalidad de introducir mejoras y ahorro de costes. Y bueno, y también ofrecemos la implantación de sistemas de retención de personas claves que a las empresas en momentos de dificultad pues necesiten retener el talento. Un acuerdo muy, muy interesante de mucha experiencia, el de Mars y Atisa, pero me gustaría contextualizar un poco la charla. Llevamos prácticamente 2 años de parón, los últimos prácticamente 19 meses. ¿Cómo podríamos hablar o en qué situación nos encontramos en cuanto al entorno socioeconómico actual? Tu visión desde la propia organización, con un mensaje muy, muy empresarial, Cristina. Sí, bueno, hay una realidad y es que el entorno ahora mismo se ha tornado bastante complicado. Efectivamente, casi 2 años de parón. Yo creo que convergen en varias cuestiones, casi a lo mejor la primordial y que yo creo que está también un poco en boca de todos es el tema de la digitalización y de la descentralización de las empresas, que no es que sea algo nuevo, porque es un proceso en el que ya estaban inmersas, bueno, pues tanto el mercado laboral como el tejido empresarial, pero es cierto que el tema del COVID en el último año y medio lo que ha hecho es que ese proceso de digitalización en el que se encontraban ya las empresas desde hace años, pues ha pegado una aceleración impresionante, ¿no? Entonces, este acelerador que ha sido a causa del COVID, lo que provoca en las empresas es que fundamentalmente necesitan adaptarse y es una necesidad inminente, porque si no te adaptas no estás en tu mercado y si no estás en tu mercado no puedes competir y lo que hay que mirar es por el futuro de la actividad de las empresas, ¿no? Entonces, un poco a colación de esto, pues, ¿qué es lo que surge? Las empresas tienen la necesidad de introducir dentro de su estructura
perfiles digitales. Y cuando me refiero a perfiles digitales, no me refiero a lo que ya se venía haciendo, o sea, ya nos referimos a un nivel más ya de cara a mirar al futuro, ¿no? No son perfiles tampoco sencillos de encontrar, a pesar de que el mercado laboral está saturado y tenemos un mercado laboral muy cualificado, pero no son perfiles fáciles de encontrar. Las empresas se encuentran en esa lucha de introducir ese tipo de perfiles y además eso también conlleva a que no es solo eso, es decir, no es solo introducir ese tipo de perfiles en las empresas, sino que las empresas tienen que adaptarse. Es que el modelo de mercado, el modelo de consumo ha cambiado y eso hace que las empresas tengan que modificar sus estructuras. No podemos seguir con las estructuras que tenemos desde hace a lo mejor 20 o 25 años. El entorno ha cambiado y para poder estar ahí, la estructura tiene que cambiar. Y por eso estamos viendo, que lo vemos todos los días, nosotros en nuestro sector, lo vemos en prensa, pues que está habiendo procesos de reestructuración bastante grandes, pues en el sector de banca, en el sector energético, en el sector industrial, en muchísimos. Y una de las cuestiones por las que se están produciendo estas reestructuraciones es el tema digital, ¿no? En el tema de banca, por ejemplo, en el sector de banca se ve claramente. Pero luego, además, también hay otras cuestiones. ¿Qué es con el tema del COVID? Pues el tema de los ERTEs, quiero decir, llevamos año y medio hablando del tema de los ERTEs, no podemos dejar de hablar de ellos. Hay muchas empresas que han tenido que hacer ERTEs por el tema del COVID y bueno, sabemos que los ERTEs son planes de reestructuración temporales, ¿vale? Para situaciones coyunturales y eso ya tiene un corto recorrido ahora mismo. Ahora mismo sabemos que los ERTEs finalizan el 30 de septiembre, están en negociaciones para ampliarlo muy probablemente hasta el 31 de enero en circunstancias distintas a las anteriores prórrogas, pero en cualquier caso ya el recorrido es corto, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de que en abril del año pasado, en abril del 2020, teníamos más de 3,5 millones de trabajadores afectados por los ERTE. Y en agosto, es decir, el mes pasado, todavía quedaban alrededor de unos 272.000 personas afectados por los ERTE. ¿Esto qué quiere decir? Pues al final hay una realidad y las empresas son conscientes de que, aunque hay un mensaje positivo, em, ¿qué ocurre? Que muy probablemente no se vaya, muchos sectores no vayan, muchas empresas no vayan a recuperar el 100% de la actividad que tenían antes del COVID. Y eso nos lleva a que tienen que hacer procesos de reestructuración y tienen que adaptarse. Y un poco en eso, que es en lo que estamos, en el entorno que estamos, simplemente nombrar, a colación de este tema de los ERTEs, que hay 2 cuestiones fundamentales que me gustaría nombrar y que sí que están jugando un papel importante a la hora de los tiempos en los que se están haciendo los planes de reestructuración. Y es que estas empresas que han estado en COVID, en COVID no, en ERTE por COVID, muchas han aplicado bonificaciones a la Seguridad Social y esto les conlleva un compromiso de mantenimiento de empleo de 6 meses y hay empresas que lo que están es esperando a cumplir ese mantenimiento de empleo de 6 meses para poder iniciar sus procesos de reestructuración, bueno, pues un poco, pues para minimizar costes y riesgos. Y una segunda cuestión, y es que toda la regulación que salió por el tema del ERTE de los ERTE por el COVID, establecía a nivel de consumo de prestaciones por desempleo, al principio los trabajadores no consumían desempleo, a partir del 1 de octubre empiezan a consumir desempleo, pero hay algunas excepciones que marca la normativa y una de ellas es que, si son trabajadores que son despedidos, de manera colectiva o individual por causas objetivas antes de que acabe este año y retoman esa prestación, el contador vuelve a cero, ¿no? Entonces hay empresas que están diseñando sus procesos de reestructuración, pero esto lo están teniendo en cuenta para hacerlo en este último trimestre y minimizar el impacto en estas personas. En definitiva, el mensaje es que lo que queda de 2021 y 2022 va a haber procesos de reestructuración porque las empresas lo necesitan, es decir, hay que adaptarse, pero el mensaje no es del todo negativo. En principio, lo que se estima es que en 2023 empiece la recuperación económica, pero obviamente para llegar ahí hay que adaptarse. Prejubilaciones como herramienta de reestructuración en las empresas. Estamos prácticamente, como decimos en el claim de la sesión, en el presente o camino del futuro también de nuestras pensiones en directo. Pero es una pregunta, Javier, que se están haciendo todos los que nos están escuchando y nos hacemos todos en algún momento. ¿Cuál es el estado actual de nuestra
seguridad social y pensando en el futuro, ¿qué perspectiva nos das? Bueno, pues mira, Francisco, cualquier persona que le hicieras esta pregunta hoy en día, pues te contestaría lo que estamos viendo continuamente en todos los medios, y es que la seguridad social está en crisis. Pero claro, vamos a aterrizar un poco y a explicar un poco de una manera un poco más técnica qué quiere decir esto. ¿Qué quiere decir que la seguridad social esté en crisis? Pues quiere decir que actualmente, en estos momentos, las pensiones, las prestaciones que está pagando la seguridad social no se pueden financiar con las cotizaciones de los activos. No son suficientes las cotizaciones para pagar las pensiones. Por lo tanto, no queda otra que ese déficit cubrirlo vía impuestos o vía deuda pública. Esta situación, además, en los próximos años se va a agravar, y se va a agravar por el envejecimiento de la población, y se va a agravar porque los próximos años van a acceder a la situación de pensionistas, a la situación de jubilados, toda la generación del llamado baby boom. Entonces, bueno, para tratar de explicar un poco esta situación, vamos a poner unas transparencias con unos gráficos, unas magnitudes. Y bueno, aquí lo que tratamos de ver o lo que tratamos de expresar con estas cifras, con estas magnitudes, estamos poniendo en comparación para el año 2019 y para el año 2020 cuáles han sido los ingresos del Estado vía impuestos, vía cotizaciones. Y por otro lado, lo vamos a comparar con cuál ha sido el gasto en pensiones, cuál han sido las pensiones públicas que se han pagado. Pensiones públicas, tanto del régimen de seguridad social, régimen general y sus distintos regímenes especiales, como las pensiones de los funcionarios, lo que conocemos como clases pasivas. Bueno, pues si veis ahí en este gráfico, en el 2019 se pagaron 168 millones de euros de pensiones y solamente se recaudaron vía cotizaciones 116 millones de euros. Esto, bueno, pues evidentemente se genera ahí un déficit, se genera un gap que solamente se puede cubrir vía impuestos. En el 2020, ¿qué sucede? Pues sucede lo mismo, pero agravado por la situación del COVID. Es decir, los ingresos del Estado se disminuyen porque tanto los impuestos como las cotizaciones, pero las pensiones crecen. Las pensiones crecen porque se incorporan nuevos pensionistas al sistema y por el efecto del crecimiento de las pensiones, el efecto del IPC. Esto nos lleva a una conclusión muy importante, y es que los ingresos dependen del ciclo económico, pero las pensiones no dependen del ciclo económico. Y no solamente es que no depende del ciclo económico, es que son crecientes. Con lo cual, pues tenemos una situación actualmente que se va a agravar en el futuro. ¿Qué va a pasar en el 2021 o qué prevemos que vaya a pasar en el 2021? Bueno, con los ingresos no sabemos lo que va a pasar. Ya veremos. En el mejor de los casos nos vamos a encontrar con una situación similar a la del 2019, pero las pensiones van a seguir creciendo. Los pensionistas van a seguir accediendo, va a haber nuevos pensionistas, las pensiones van a crecer. Además, bueno, pues una de las medidas del anteproyecto de ley que ahora mismo está encima de la mesa, que se va a aprobar recientemente, que se va a aprobar en próximos días, es la vinculación de las pensiones al IPC. Las pensiones van a crecer por el IPC y además, bueno, pues el último dato de IPC en agosto, tenemos un IPC, una inflación alta, tenemos un 3,3. Con lo cual, esta sería la situación financiera de la seguridad social. A esto es a lo que me refiero con que actualmente tenemos un déficit. Pero es que además, y pasamos a la siguiente transparencia, tenemos que tener en cuenta, es muy importante tener en cuenta también la demografía, la situación demográfica. El envejecimiento de la población es un hecho, y también es un hecho la incorporación de la generación del baby boom en los próximos 25 años a la situación de pensionistas. Aquí en este gráfico, ¿qué queremos expresar con este gráfico? Creemos que, bueno, pues es muy ilustrativo. Este gráfico lo que nos viene a decir
cuántas personas hay por año de nacimiento. La primera parte del gráfico, los mayores de 65 años son los pensionistas. ¿Estas pensiones con qué se están pagando? Se están pagando con la parte media del gráfico, con los activos, con los que están ahora mismo cotizando. ¿Pero qué es lo que va a suceder en los próximos años? Pues que es eso que hemos llamado ahí generación más numerosa, que es la famosa generación del baby boom, se van a incorporar a la parte izquierda del gráfico, van a pasar a ser pensionistas, con lo cual van a dejar de ser activos, van a dejar de cotizar al sistema para recibir del sistema. Entonces, esa incorporación de toda esta gente a la situación de pensionistas, unido, y esto se puede ver en la segunda parte del gráfico, unido al brusco descenso de la natalidad que se produjo en España a finales de los 70, pues nos encontramos con que tenemos o vamos a tener menos cotizantes para pagar todas estas pensiones después de que se produzca esta incorporación de toda esta gente. ¿Esto al final a qué nos lleva? Pues esto al final nos lleva a decir, a afirmar que el sistema de seguridad social pues es insostenible. Y que sea insostenible implica necesariamente una reforma profunda del sistema. Y una reforma profunda del sistema que no solamente toque la parte o afecte a la parte de las cotizaciones, sino también a la parte de las prestaciones que ya están causadas. Tenemos ahora encima de la mesa, está en trámite parlamentario, hay un anteproyecto de ley que se va a aprobar en los próximos días, semanas. Bueno, que es lo que nos venden o lo que mucha gente entiende que es la reforma de las pensiones, y no es así. Este anteproyecto de ley lo que hace es establecer unas medidas para retrasar la jubilación, pero no es la reforma que necesitamos. No es la reforma que necesitamos porque no soluciona el déficit de la seguridad social, no entra a tratar o no entra en las prestaciones ya causadas, y además tampoco desarrolla el segundo y el tercer pilar de la previsión complementaria. Por lo tanto, pues bueno, pues podemos decir que la reforma que necesita el sistema para ser viable y sostenible pues está por venir. Pues, Javier, con estas fotos que nos presentas, te podía preguntar perfectamente cómo, si nos preocupamos o nos ocupamos, pero que cada uno saque su respuesta en este caso. Lo que sí te quiero preguntar es cómo afecta, ¿no?, el anteproyecto de las jubilaciones anticipadas y afecta a todos los trabajadores por igual. ¿A qué trabajadores? Se lo pueden estar preguntando muchos seguidores. Sí, bueno, pues el anteproyecto de ley, como te he adelantado, como te he comentado, lo que trata es, o lo que pretende es retrasar la edad de jubilación. Entonces, bueno, pues introduce una serie de cambios, una serie de medidas que, bueno, pues que ahí tenemos relacionadas y que, bueno, voy a comentar y voy a pasar un poco por encima. El anteproyecto de ley limita las edades establece limitaciones en los convenios colectivos a la obligatoriedad de extinguir a la obligatoriedad de jubilar a los trabajadores. Es decir, los convenios colectivos no van a permitir que personas de menos de 68 años se les obligue a jubilarse. Y es más, aunque a estas personas mayores de 68 años se les jubile, se establezcan cláusulas para jubilarse, tendrán que tener derecho al 100% de la pensión, y además también se tiene que vincular a medidas de fomento de empleo. Es decir, habrá que contratar a otra persona que la sustituya a tiempo completo y de manera indefinida. Otra medida que introduce el anteproyecto de ley, la más popular, la que escuchamos y estamos, bueno, oímos por todos lados, la famosa vinculación de las pensiones al IPC. A partir de ahora, el anteproyecto prevé que las pensiones contributivas se incrementen anualmente con la media del IPC de los últimos 12 meses. ¿Vale? Y en caso de que el IPC sea negativo, pues las pensiones se mantendrán constantes. Claro, esta medida, que es muy popular, que
que a todos gusta, plantea un problema a efectos de esto que estamos hablando, de insostenibilidad del sistema. Esto unido al tema demográfico, pues es lo que va a hacer insostenible el sistema. ¿Por qué? Pues porque, para que te hagas una idea, para que nos hagamos todos una idea, un punto porcentual de IPC representa un incremento en pensiones de 1.400 millones de euros. Claro, si nos hacemos la foto, si nos preguntamos qué es lo que va a pasar en el 2022, las pensiones han subido el 0,9. En agosto, el último dato IPC en agosto ha sido el 3,3. No hay nada más que restar. 3,3 menos 0,9, un 2,4 por estos 1.400 euros por punto porcentual. Estamos hablando de unos 3.400, más la estimación que se haga en el año 2022, nos plantamos para el año 2022 en un incremento de costes de 5.000 millones de euros. Esto, pues bueno, nos da una idea de lo que estamos hablando, de la necesidad de una reforma profunda que verdaderamente haga sostenible el sistema. Vale. ¿Qué otros cambios recoge el anteproyecto de ley? Bueno, pues para mayores de 67 años va a haber una exención en las cotizaciones, tanto la parte de la empresa como de los empresarios, para los mayores de 67 años o 65 años en el caso de que tengan cotizados 38 años y medio. Entonces, bueno, pues evidentemente es una medida que fomenta el retraso de la jubilación. También se prevé un aumento de las prestaciones para los mayores de 67 años. 67 años o, insisto, 65 años si han cotizado más de 38 años y medio. Estos trabajadores, por cada año que retrasen su jubilación respecto a estas edades, van a tener un incremento del 4% de su pensión por cada año que retrasen la jubilación. O optativamente van a poder recibir una cantidad a tanto alzado, bueno, pues que va a depender de la cuantía inicial de pensión y que va a depender también de los años de cotización, lógicamente premiando las carreras más largas, unas cuantías a tanto alzado que van a ir unas cantidades aproximadas entre los 4.800 y los 12.000 euros. Luego también se introducen cambios en la jubilación activa. La jubilación activa es que un pensionista de jubilación pueda trabajar a tiempo completo, a tiempo parcial, por cuenta ajena, por cuenta propia, compatibilizando el cobro de la pensión de jubilación. Aquí también se introducen cambios y la posibilidad que va a tener esta persona que quiera volver a trabajar una vez que es pensionista, va a poder compatibilizar el trabajo con el cobro del 50% de la pensión de jubilación que le fuera inicialmente reconocida. Bueno, hay una excepción y es que se podría acceder al 100% en el caso de los trabajadores por cuenta propia que además tengan contratado por lo menos una persona por cuenta ajena. Luego, otro tema que también modifica el anteproyecto de ley es se elimina el factor de sostenibilidad. El factor de sostenibilidad fue un factor, o se aprobó en la anterior reforma, la reforma del 2013, y lo que venía a decir era un factor corrector y lo que hacía era poner en relación la esperanza de vida con las cuantías de las pensiones, de tal manera que, claro, a medida que aumentaba la esperanza de vida, pues este factor corregía y reducía las pensiones. Este factor nunca se llegó a aplicar. Ahora el anteproyecto de ley lo elimina y en su lugar establece un mecanismo de equidad intergeneracional, el cual enuncia, pero no explica ni desarrolla. ¿Qué prevé también este anteproyecto de ley? Pues prevé que haya una transferencia directa del Estado al presupuesto de la Seguridad Social. Bueno, pues eso está muy bien, que los presupuestos generales del Estado todos los años prevean una cantidad a destinar a la Seguridad Social, pero no resuelve el problema. No resuelve el problema del déficit, porque al final, ¿qué más nos da que las pensiones se financien solo con cotizaciones o que se financien también con cantidades con cargo a los presupuestos? Si al final ese déficit lo vamos a tener y al final ese déficit lo vamos a tener que financiar o con impuestos o con deuda pública. Y bueno, ya por último, por acabar, se introducen también cambios, en este anteproyecto introduce también cambios en lo que a la jubilación anticipada se refiere.
lo que se pretende es retrasar la edad de jubilación y adecuar la edad real de jubilación, que en España en estos momentos está a los 64,6 años, adecuarla y acercarla a las edades legales, a las edades ordinarias de jubilación, que como sabéis, son los 67 años o los 65 años en caso de haber cotizado 38 años y medio. El anteproyecto de ley, bueno, pues introduce unos nuevos coeficientes reductores para estas pensiones de jubilación anticipadas, pero sobre todo la principal novedad es que estos coeficientes se van a aplicar en lugar de trimestralmente, como se vienen aplicando ahora, mensualmente, y lo más importante, se van a aplicar en lugar de sobre la base reguladora directamente sobre la pensión. Bueno, estos son los cambios que introduce el anteproyecto de ley. Hay encima de la mesa, que no son pocos, sí, no son pocos, pero bueno, por terminar, permíteme que insista una vez más que son cambios que están enfocados o que pretenden retrasar la edad de jubilación, pero que no entran en el problema, en el sentido de que no suponen una verdadera reforma, porque no soluciona el problema del déficit de la seguridad social, no abordan el problema desde el lado de las prestaciones ya causadas y tampoco desarrollan, bueno, pues el segundo y tercer pilar de la previsión social complementaria. Es lo que hay. Es lo que Y le tenemos. pregunto a Cristina también, con este panorama, Cristina, ¿cómo se afrontan todos los cambios en las prejubilaciones? Bueno, en principio, hemos visto mucho en prensa, ¿no? Bueno, que este nuevo sistema que se va a establecer, la reforma de las pensiones, que va a perjudicar al tema de las prejubilaciones. Bueno, cuando haces un análisis profundo de la normativa, luego vamos a ver unos gráficos, que se han preparado, para que veamos la modificación de los coeficientes reductores y al final no es tanto, o sea, no es tanto, quiero decir. Lo que se modifica realmente, lo que la normativa modifica realmente son los porcentajes de penalización de la jubilación anticipada. Es preciso aclarar que la jubilación anticipada y la prejubilación no es lo mismo. Quiero decir, sí es cierto que son 2 conceptos que coloquialmente se utilizan indistintamente, pero no significan lo mismo. La jubilación anticipada es una modalidad de jubilación que, como precisamente se dice, pues accedes a la prestación de la seguridad social antes de lo que establecería la normativa, y ahí es verdad que hay unos cambios con respecto a los coeficientes reductores. Y, y la prejubilación es otra cosa. Es decir, la prejubilación es un acuerdo entre la empresa y los trabajadores o sus representantes legales. No hay una normativa específica que regule las prejubilaciones. Es cierto que son conceptos vinculados, porque muchísimos planes de prejubilaciones llevan jubilaciones anticipadas. Y eso lo que hace es que se modifiquen las reglas del juego. Pero en un análisis, como os digo, profundo de la normativa, esta normativa, en ese sentido, incluso podemos encontrar ventajas frente a la que hay ahora mismo. Las prejubilaciones, se puede acceder, las prejubilaciones nacen por 2 vías. Una es mediante un despido colectivo o un ERE, porque una empresa tiene necesidades por causas objetivas que necesita una reestructuración y se hace mediante un ERE. Y otra fórmula en la que pueden nacer las prejubilaciones es mediante acuerdos voluntarios de salidas. La diferencia fundamental es que en un caso, la jubilación anticipada es involuntaria y, por tanto, los trabajadores tienen derecho a prestación por desempleo, y en la segunda son acuerdos voluntarios con los que no tienen la prestación por desempleo y, por tanto, son procesos más costosos económicamente frente a, vamos, para la empresa que lo lleva a cabo. Entonces, bueno, dentro de este entorno, como os digo, es un acuerdo, ¿no? Yo, al tratarse de un acuerdo y no haber una normativa que lo regule, pues yo, si os soy sincera, creo que nunca he visto 2 planes de prejubilaciones iguales. Nunca he visto 2 planes iguales. Sí hay una base, ¿no?, que es un poco la que quiero comentar, pues que al final de lo que se trata es de, pues eso, en un proceso de reestructuración o de cualquiera de las 2 vías que he comentado, la empresa se compromete
a alcanzar unos acuerdos económicos con los trabajadores afectados. Se establece un colectivo de trabajadores a partir de cierta edad, pues lo que se estudie, ¿no? Pues 58, 59 años, dependiendo un poco, pues de las casas, de cómo sea la empresa, de cómo sea el sector, de cuáles sean las circunstancias. Y la empresa se compromete a llevar a cabo unos compromisos económicos con esos trabajadores hasta el momento o bien de la jubilación ordinaria o bien de una jubilación anticipada, dependiendo de cuál sea el diseño de ese plan. Y eso además va acompañado de convenios especiales con la Seguridad Social, que lo que permiten es que continúen esas cotizaciones de esas personas hasta el momento en el que se haya diseñado su jubilación, o bien, como decía, ordinaria o anticipada. Ujú. Y, ¿qué es lo que permiten este tipo de acuerdos? Pues lo que permiten este tipo de acuerdos es que estos trabajadores adelantan su edad de retiro, mantienen, su nivel adquisitivo, porque se alcanzan acuerdos que ahora mismo estamos hablando que se suelen llegar a acuerdos entre un 60 o un 80% del salario bruto que tienen esas personas en el momento de la desvinculación, y se mantienen sus cotizaciones. ¿Para qué? Para que cuando puedan acceder, a su prestación de jubilación, pues tengan una merma pequeña, que compensa con haberse retirado X años antes. Y luego, esto es a rasgos generales, pero cada plan de prejubilación, como os digo, como son acuerdos, pues tienen millones de detalles. Pues si tienen revalorizaciones anuales o no las tienen, o pensar que hay empresas que tienen muchísimos beneficios sociales y que deciden que en estos planes de reestructuración estas personas, además de sus compromisos económicos, pues que mantengan X beneficios sociales que tenían cuando eran empleados en activo. Entonces, esto, como digo, es lo que serían las prejubilaciones un poco a grandes rasgos para que puedan ser entendidas, que ya digo que luego hay, muchísimos detalles. ¿Qué cuestiones son importantísimas, en este tipo de procesos? Pues bueno, lo primero, analizar los costes. Es decir, una empresa no se puede introducir en una negociación de estas características sin haber hecho un análisis previo de cuál es el coste de todo este proceso de reestructuración, porque la realidad es que este tipo de proceso y todos los procesos de reestructuración empresarial conllevan un coste, y eso hay que analizarlo. Y además ahí entra muy especialmente, que como digo, que no hay una normativa específica que regule las prejubilaciones, pues ahí entra en juego también la creatividad de los asesores y del apoyo legal que tengan las empresas en este sentido, porque se pueden diseñar de muchísimas formas, escalonado, no escalonado, haciendo escalados de porcentajes, sin hacer escalados de porcentajes, de muchísimas formas, ¿no? Entonces, ahí esa creatividad lo que hace es modular los costes de las empresas para poder adaptar a sus necesidades y también a su capacidad económica, que no siempre es la mejor, ¿no? Em, entonces, por un lado, el análisis de costes, contar con un apoyo para ese análisis de costes es fundamental. Y bueno, y luego lo que sí quería comentar es que obviamente muchos planes de prejubilación van con jubilaciones anticipadas, que sí están afectadas estas jubilaciones anticipadas por la nueva normativa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es un análisis profundo de la nueva normativa, porque de hecho, si vemos en unos gráficos que habíamos preparado, en los gráficos que habíamos preparado sobre que los veremos ahora, hay distintos puntos en los que la normativa, incluso en porcentajes de penalización, es más beneficiosa que la normativa actual. Entonces, la importancia de esto es que lo que va a afectar es en el proceso de negociación, porque claro, si te sientas en una mesa negociadora de un proceso de reestructuración sin haber hecho un análisis previo y queriendo, por ejemplo, replicar los expedientes que ha hecho la empresa en el pasado, porque hay empresas que tradicionalmente han hecho este tipo de expedientes, si lo que pretendes es replicarlo porque es la costumbre, lo que te puedes encontrar es que estás haciendo un planteamiento en el que esa jubilación anticipada lleva una penalización mucho más alta que si a lo mejor lo hubieras estudiado y lo retrasas 5 meses, y lo que supone a la empresa 5 meses más de garantía salarial y de convenio especial, ya se torna en una oportunidad en ese proceso de negociación. Y en cambio, si no lo estudias, pues en vez de una oportunidad, al final lo que puede generar es pues un mayor conflicto y bueno, pues ya sabemos lo delicados que son este tipo de negociaciones como para además introducir esto. Entonces, la recomendación fundamental es que
en este proceso se haga un análisis, se haga un diseño adecuado, que sepamos perfectamente cuáles son las consecuencias de esa jubilación anticipada y que vayamos con un planteamiento que agrade a los representantes legales de los trabajadores para que tenga una buena acogida. Estamos hablando con Atisa, con Mar, si me queréis interrumpir en cualquier momento, abierto el debate para explicar los gráficos y tal, pero yo tengo una duda, que ¿siguen siendo los planes de prejubilación beneficiosos para las empresas, Cristina? Pues ¿Algo más que un sí o un no? sí, por supuesto. Sin duda sí. Es decir, está claramente comprobado que los planes de prejubilación son un sistema que aumenta la competitividad de las empresas y la aumenta por varias cuestiones. Es decir, aquí hay dos cuestiones fundamentales, los beneficios de cara a la empresa y los beneficios de cara a los trabajadores. Y centrándonos en la empresa, los beneficios son claros. Y el primero es que haces un rejuvenecimiento de plantilla manteniendo la paz social, que todos sabemos la importancia que tiene la paz social de cara al futuro del negocio. Entonces, esa fundamental. Por otro lado, se optimizan costes, es decir, los procesos de reestructuración tienen un coste, pero conlleva a una optimización de costes por la reducción de la masa salarial. Ujú. Además, bueno, pues permite a las empresas en dificultades adaptar su estructura y no olvidemos que se trata de desvinculaciones no traumáticas y eso al final lo que genera son buenas relaciones con los representantes legales de los trabajadores, buen clima interno, porque los trabajadores que se quedan ven con muy buenos ojos que las empresas tomen este tipo de medidas, que es donde menos daño hacen, y luego además buena imagen para la empresa. Eso sin duda son los beneficios de cara a la empresa. Y para el trabajador, pues obviamente poder retirarte unos años antes del entorno laboral manteniendo el poder adquisitivo, manteniendo cotizaciones para luego poder acceder a la jubilación prácticamente sin merma, pues es un beneficio que nos gustaría a todos, ¿no? Y que de hecho, cuando estamos en los expedientes, pues al final, a mí me ha pasado que muchos lo que te transmiten es que lo viven como si fuera un premio, es decir, un premio a todos los años que llevo en la empresa y ahora el premio es prejubilarme, con lo cual ese también es un beneficio de cara a los propios trabajadores. Ujú. Recuerdo algún contacto, teléfono 617-930378, 617-930378, si quieren plantear alguna duda. Ahora vamos a las dudas. Una cuestión más que tengo anotado para preguntarte es tu recomendación como experta a una empresa que va a comenzar un proceso, nos pueden estar escuchando, proceso de reestructuración de estas características. Foto de tu recomendación. Bueno, yo creo que hay una recomendación básica que creo que vale para esto y vale para muchas cuestiones en la vida, y es que te rodees de expertos en la materia siempre que vayas a llevar a cabo un proceso de reestructuración. Em, Como digo, es una recomendación que vale para muchas cosas en la vida, pero para esto especialmente, porque son procesos duros, son procesos que hay que estudiar en detalle y bueno, pues estaríamos importantísimo esa fase previa de asesoramiento legal, que lo que permite es hacer pues un análisis de la situación, ver cuáles son las medidas que mejor le vienen a la empresa y hacer un diseño del plan de prejubilaciones acorde a, pues también al colectivo de trabajadores y al sector, ojo, porque hay muchos sectores que tradicionalmente están haciendo planes de prejubilación y tampoco puedes diseñar cualquier cosa porque ven lo que los planes de prejubilación que hace la competencia, ¿no? Entonces, eso luego para el tema de costes, por ejemplo, los planes de prejubilación hay una serie de ayudas públicas del ministerio que siempre es importantísimo analizar si se puede tener acceso a ese tipo de ayudas y obviamente el acuerdo, o sea, el apoyo en la negociación para la firma de los acuerdos. Ese apoyo en la negociación es importante y más importante aún es redactar los acuerdos de manera adecuada para que no se escape Ujú. ningún detalle, porque los detalles son fundamentales de cara a futuro y a evitar problemas en el futuro. Eso en cuanto a la parte legal. Y luego, en cuanto a la parte de gestión administrativa, pues esto es algo que también valoran mucho las empresas, porque todo este tipo de planes conlleva una serie de fases a lo largo de varios años, porque claro, los trabajadores pasan de la prestación por desempleo a una fase de convenio especial. De la fase de convenio especial, luego ya pasan a la jubilación. Las empresas tienen además que hacer sus trámites con seguridad social, de los convenios ERES, de los convenios ordinarios. Todo esto, a lo largo de los años posteriores a la firma del acuerdo, conlleva una serie de trámites administrativos
que bueno, pues son, quiero decir, conllevan trabajo y, las empresas valoran muchísimo el poder externalizar todo ese tipo de procesos. ¿Y por qué lo valoran? Porque al final entienden que en el momento en el que lo pones en manos de expertos, la calidad, en el tema aumenta muchísimo. Estás tranquilo con respecto a los empleados que han sido objeto de la reestructuración, pues porque, efectivamente también están en buenas manos. Y una cosa que valoran especialmente es que sus departamentos de estructura, como pueden ser el departamento de recursos humanos y el departamento de financiero, quedan liberados de ese tipo de cuestiones, siempre dejándolo en buenas manos, quiero decir. O sea, no es un tema de me libero y ya veremos a ver qué pasa. Es decir, me libero de toda esa carga de trabajo para que mis departamentos internos se puedan centrar en el impulso del negocio a futuro, ¿no? Y bueno, simplemente por dar unas pequeñas pinceladas, estos trámites pues se refieren básicamente a si has podido acceder a ese tipo de ayudas públicas que comentábamos, pues todo eso conlleva una gestión administrativa de ese expediente con la administración, pues los cálculos de los planes de rentas definitivos, las gestiones con la seguridad social que son obligatorios por parte de la empresa, todas las prestaciones a las que acceden los trabajadores a lo largo de todas esas fases y bueno, y un acompañamiento también en todo este servicio lo que conlleva también es un acompañamiento al empleado sobre todas las dudas, sobre sus casos particulares, se hacen reuniones del colectivo completo, es un acompañamiento bastante completo. Ujú. Son recomendaciones. Javier, recta final. Estamos en la recta final y enseguida consultamos algunas preguntas, pero ¿es obligatorio la contratación de un seguro para instrumentar un plan de jubilación o de salidas? Pues mira, con carácter general la respuesta es que no. No es obligatorio la contratación de una póliza de seguro para instrumentar las rentas que se derivan de un pago de un plan de prejubilación. Hay alguna excepción, como por ejemplo, bueno, pues la contratación de una póliza o de un aval bancario en el caso de las cuotas del convenio especial, que eso que resulta obligatorio para trabajadores de más de 55 años cuando se produce un ERE. No obstante, nuestra recomendación siempre es la contratación de unas pólizas de seguro para instrumentar estos pagos. ¿Por qué es esta nuestra recomendación? Creemos que tiene dos ventajas fundamentales, tanto para la empresa como para los empleados. Para la empresa, y ya lo ha apuntado antes Cristina, contratar una póliza de seguro que instrumente los pagos de un plan de prejubilación supone que la empresa se desvincula totalmente, se olvida de los pagos, los hace un tercero que es la aseguradora. Si no fuera así, o en caso de que no se contrate una póliza de seguro, al final la empresa lo que tiene que montar, el departamento de recursos humanos de la empresa, lo que tiene que montar es un sistema alternativo o paralelo o complementario de gestión de pasivos. Es decir, tiene que montar un sistema adicional para personas con las cuales ya no tiene relación laboral. En el momento que es la aseguradora la que se encarga de hacer estos pagos, la empresa se desvincula totalmente. Y luego está también una ventaja que creemos que es muy importante de cara al extrabajador. Creemos que al contratar una póliza de seguro le va a dar seguridad y le va a dar tranquilidad al trabajador. ¿Por qué? Pues porque al final los pagos los va a realizar un tercero, los va a realizar una entidad aseguradora que no es la empresa de la cual se ha desvinculado. Y luego además hay un tema muy importante y es que todos estos fondos destinados para financiar el plan de prejubilación salen del balance de la empresa, entran en la aseguradora, pero lo importante es que salen del balance de la empresa con las consecuencias financieras y contables que esto tiene en situaciones de dificultad de la empresa, situaciones concursales, etcétera. Entonces, esta seguridad y esta tranquilidad que perciben los trabajadores, pues puede ayudar en la negociación y puede ayudar también o reducir la conflictividad laboral de estos
de estos procesos. Entonces, bueno, nuestra capacidad de negociación y de interlocución con el mercado asegurador nos lleva pues, a la contratación de pólizas ad hoc, de pólizas que recogen todas las características de los planes de prejubilación, y nos lleva a la resolución de cualquier tipo de incidencia, cualquier tipo de problema, cualquier gestión que pueda surgir, y la empresa de esta manera no tiene que preocuparse ni dedicar recursos ni tiempo a la gestión de los pagos, porque han sido asegurados y se va a dedicar la aseguradora. Y luego, bueno, pues por otro lado también ofrecemos o acompañamos a los trabajadores con un asesoramiento continuo y con un asesoramiento personalizado en cualquier gestión, en cualquier duda o en cualquier aspecto que necesiten con la aseguradora. Somos nosotros los que hacemos esto para que en todo momento el trabajador, bueno, pues esté tutelado, como nos gusta decir. Antes, Javier, has hablado del anteproyecto de ley. ¿Cómo modifica el anteproyecto de ley los coeficientes de reducción en estas jubilaciones anticipadas? Sí, vale, bueno, esto es una pregunta muy interesante porque dicho así de esta manera, pues podemos entender que a todos nos va a afectar igual, que a todos los trabajadores nos van a afectar, pero claro, esta no es la realidad. Es decir, esta modificación o estos cambios que introduce el anteproyecto de ley en las jubilaciones anticipadas no afecta a todos por igual. Hay que distinguir en si se trata de trabajadores que cotizan por la base máxima o no. Porque el hecho de que estos coeficientes reductores ahora se apliquen sobre la pensión de jubilación en lugar de sobre la base reguladora, dicho al revés, actualmente se aplican sobre la base reguladora, el anteproyecto de ley prevé que se aplique sobre la pensión. Esto hace que el colectivo de trabajadores que más se vea afectado y además se vea fuertemente afectado por estos cambios son aquellos que están cotizando por la base máxima. Tenemos aquí que habíamos preparado un gráfico, sí, en donde se ve muy bien. Aquí en este gráfico lo que estamos recogiendo en el eje horizontal, estamos recogiendo los meses de... Bueno, aquí estoy hablando de trabajadores que cotizan por la base máxima y deciden anticipar la jubilación. Bueno, en este gráfico vemos que en el eje horizontal tenemos los meses de anticipación y en el eje vertical tenemos el porcentaje de reducción de la pensión. Y lo que estamos es comparando la situación actual en azul con cómo va a quedar la situación con los cambios que introduce el anteproyecto de ley. Vaya foto. Fíjate, Francisco, que si un trabajador que está cotizando por la base máxima anticipa la jubilación 2 años, 24 meses, actualmente tiene una penalización del 4%. Es decir, estos trabajadores obviamente accederían a la pensión máxima de jubilación, cobrarían un 96%. Pero es que con los nuevos cambios, estos trabajadores, en este mismo caso, tendría una penalización del 21% o cobraría el 79%. A medida que anticipamos menos la jubilación, la brecha o la diferencia entre un sistema, entre un sistema y otro, lógicamente va disminuyendo. Pero fíjate que aún así, si la jubilación se anticipa 1 año, estamos hablando de diferencias o de penalizaciones que del 2 pasan al 5%. Y esto nos lleva a una conclusión muy, muy importante. Y es que el sistema está perdiendo contributividad. Es decir, los que más pagan van a tener que pagar más y van a recibir menos. Esto es lo que nosotros entendemos o a lo que nos referimos con la pérdida de contributividad. Porque además también hay que tener en cuenta que en los últimos 10 años la base máxima de cotización se ha incrementado el doble de lo que ha hecho la pensión máxima.
y además encima, si tenemos en cuenta que encima de la mesa hay determinadas propuestas que no entran en este anteproyecto de ley, pero que bueno, pues se prevén medidas futuras, una de ellas es el destope de base máximas. Con lo cual, vemos cómo toda la carga va sobre un determinado grupo de trabajadores que son los que cotizan por la base máxima. Y al final, esto es lo que nos permite afirmar, o esto es por lo que decimos que el sistema pierde contributividad. Pues una foto muy, Ujú. muy clara. 5 minutos que nos quedan irán teniendo la oportunidad también todos los que estén más interesados en ir escuchando de nuevo también estos espacios de comunicación para ir entendiéndolos y madurándolos, pero son temas de mucha actualidad dentro de la especialización que estamos hablando de todas estas prejubilaciones como herramienta de reestructuración en las empresas. Nos llegan como en los medios de comunicación las cuestiones cuando estamos acabando, pero hay dos que yo planteo y totalmente improvisadas porque acaban de llegar. Una de ellas es que me digas algo de los planes mixtos, ¿no? De expedientes de mixtos, prejubilaciones, extinción, algo de eso. Y luego bueno, vamos por partes. Primero esa. Sí, bueno, se pueden hacer expedientes mixtos. Al final, es un poco lo que hablábamos antes, todo tiene que ver con cuál es la necesidad de la empresa. Y si evidentemente, por ejemplo, en un entorno en el que una empresa tiene una serie de causas objetivas por las que puede hacer un ERE, pues se puede establecer un sistema mixto de lo que serían a lo mejor desvinculaciones de X trabajadores por el sistema tradicional del despido colectivo y además introducir en ese despido colectivo un plan de prejubilaciones para cierto colectivo, porque al final ahí lo que haces es intentar hacer pues un poco el menos daño posible. Es decir, si lo que hacemos es ese proceso de reestructuración en los más mayores que en la mayoría de los casos están deseando llegar al momento de retiro, pues por supuesto, como os decía, casi aquí lo más importante es, aquí entra o se ve la importancia de la creatividad de esos asesores. Ujú. Hay dos cuestiones, pero estamos en la recta final. Si se os ocurre algo, ¿eh? Si no, te puede consultar también vía email. Si un ERE al final hay que pagar, si en un ERE al final hay que pagar cláusula telefónica, el coste para la empresa puede ser muy similar al coste de un acuerdo de prejubilación. Pregunta el seguidor. ¿Es así? Bueno, no sé si puedes contestar algo. Y luego, personas que se interesan más por dónde se puede consultar, bueno, porque no habían oído hablar de que existían ayudas públicas, ¿no? Para incentivar las prejubilaciones. ¿Son solo para empresas con dificultades económicas? Preguntan. Ujú. Bueno, el tema de la aportación al tesoro público, que es la cláusula telefónica que comenta el espectador, bueno, eso es un cambio normativo que ya se introdujo hace años, es decir, esa parte no se toca absolutamente nada en la nueva normativa, pero es cierto que hay empresas que, dependiendo de sus circunstancias, pueden tener la necesidad de hacer esa aportación al tesoro público. Pero, evidentemente, o sea, esto ya no voy a decir es a lo mejor un poco atrevido decir que es una situación que esté superada, porque no es que esté superada, pero insisto en que ahí lo que entra en juego es el asesoramiento, porque si necesitas, o sea, o si las características de tu expediente van a conllevar una aportación al tesoro público, pues a lo mejor es mucho más interesante, en lugar de hacerlo por un ERE, pues por un acuerdo de salidas voluntarias Ujú. que va a evitar que los trabajadores accedan a prestaciones y puedas evitar esa aportación al tesoro público. Con lo cual, aquí es un claro ejemplo de que el asesoramiento previo y el diseño es fundamental para evitar riesgos y costes. Y con respecto a las ayudas, Ujú. bueno, son unas ayudas del Ministerio de Trabajo, hay una normativa específica que las regula, son las ayudas previas o extraordinarias a la jubilación. Hay que cumplir unos requisitos bastante característicos, están fundamentalmente pensadas para empresas que estén en procesos de reestructuración del sector industria. Y bueno, hay que estudiarlo porque si se puede acceder son muy interesantes y de hecho en un caso que hemos tenido de manera conjunta de la empresa Acerinox, que bueno, doy el nombre porque nos han dado permiso por si lo tuviéramos que nombrar, el acceso a ese tipo de ayudas, que finalmente ha sido con una resolución positiva, les ha permitido un ahorro de costes de entre un 20 y un 25% de su plan en total. Entonces,
bueno, lo que pasa que, claro, hay que cumplir las características, o sea, tampoco son ayudas a las que puedan acceder todas las empresas. Ujú. El caso de Acerinox es un caso que conocéis los dos Sí. muy bien. ¿Algo más que añadir sobre ese caso? Digo, por el éxito también en el tema que estamos hablando, de prejubilaciones como herramienta de reestructuración y que habéis trabajado juntos, ¿no? Y Ujú. que es fruto también de una buena coordinación entre los dos, con un resultado excelente, hablando de Mars, de Atisa y Mm. de solucionar prejubilaciones también, ¿no? En la organización, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, este ha sido un caso importante en el que hemos trabajado juntos y bueno, mm, por la parte que se refiere a la contratación de póliza de seguros, que no, es un poco la culminación de todo el proceso. Bueno, pues se consiguieron, Acerinox contrató pólizas de seguros para instrumentar todo el plan de rentas, tanto las rentas a pagar a los trabajadores como lo que son las cuotas del convenio Ujú, especial a la seguridad social, pagos que se hacen a la tesorería. Entonces, esto representó para Acerinox, aparte del ahorro de costes que ha comentado Cristina, por vía ayudas del ministerio, claro, también buscamos o hicimos una prospección de mercado para conseguir un producto, una póliza de seguro en donde maximizamos la rentabilidad garantizada ujú. de la póliza que contrataron. Esto al final redunda también en un ahorro de costes. Y luego además es que en el caso de Acerinox es que fueron ellos los que nos dijeron que una vez que firmaran el acuerdo, no querían que su departamento de recursos humanos, que su departamento de administración, no querían cargarle de trabajo, o sea, no querían, también lo hemos aquí, tanto Cristina como yo lo hemos apuntado, esta ventaja, no quería no querían que su departamento de recursos humanos tuviera que duplicar su gestión y tuviera que crear un sistema paralelo de gestión de Ujú, de de pasivos. Con lo cual, nos pidieron expresamente que nos encargáramos de todo en el sentido de que no querían ninguna carga adicional. No estoy hablando ya, que es lo más importante, pero aparte del hecho de que no tuvieran que encargarse de los pagos, que se encargó la aseguradora con nuestro control mes a mes, no ha habido ningún problema, todos los pagos han llegado en plazo, todos los ujú, pagos han llegado correctamente. Esto obviamente ha permitido que no hubiera ningún tipo de reclamación, cualquier incidencia, problema, resolución ha pasado siempre por nosotros, Acerinox no se ha enterado de nada, hasta la propia documentación que tenía que firmar Acerinox, se la hemos puesto encima de la mesa simplemente pues para que estamparan la firma. Aparte, bueno, de otra serie de acciones que se han llevado a cabo, que se han llevado previamente a esto que estoy contando, que bueno, eso nos lo puede contar Cristina, comunicación directa con los trabajadores, reuniones con los trabajadores, todo ello encaminado, bueno, pues a que fuera un proceso, no sé cómo llamarlo, Cristina, pacífico. ujú. Sí, a ver, yo apuntar, sobre Con todo esto porque vamos acabando, sí, ¿eh? por eso, que sé que estamos en la parte final, que con en este proceso yo creo que la empresa, ha conseguido alcanzar los 3 objetivos que se proponía y ha sido también, gracias, pues, al esfuerzo conjunto, pues, de ellos, obviamente, pero también al aportado, por Marcherres y Atisa, y eran, el primero, minimizar el tema de costes, con lo que he comentado con respecto al tema de las ayudas. Por otro lado, minimizar, la conflictividad. Acerinox es una empresa del sector industrial, que es un sector que tradicionalmente está bastante sindicalizado y, claro, no es lo mismo negociar con los comités, indicando que, toda esa cantidad económica que se compromete la empresa a abonar a los trabajadores está en una aseguradora, es decir, a ver, por decirlo un poco a lo bruto, da igual lo que le pase a la empresa, ese dinero está Ujú, en una aseguradora y siempre va a llegar a sus destinatarios. Y además hay una empresa que se va a ocupar de todas las gestiones, tanto de la empresa como de los propios empleados. Entonces, al final, eso y esas reuniones colectivas que hicimos con
todo el colectivo y además el asesoramiento posterior individualizado, eso ha minimizado la conflictividad prácticamente a grados mínimos. Y bueno, y también para ellos era muy importante el cuidado al empleado y este tipo de servicio, al final el trabajador se siente mimado, se siente en el centro de la organización y creo que eso también se ha conseguido con el proyecto. Cristina Herranz, responsable de desvinculaciones laborales de Atisa, lo has explicado muy bien, ¿eh? Muchas gracias, Muchísimas gracias. por estar con nosotros. Javier Mateo, actuario senior de Previsión Social de Marx, RS Correduría de Seguros y Reaseguros, muchísimas gracias y bien interpretado todos los gráficos y mucho que hablar de todo esto todavía, ¿eh? Mucho todavía, porque la reforma todavía Por eso digo. no ha llegado, no nos olvidemos. Muchas Y gracias. muchísimas Francisco. gracias a los dos, gracias también a todas las personas que, por cierto, están escuchando esto en directo o que acuden a la grabación de este mensaje, de este conocimiento de presente a futuro, hablando de las prejubilaciones como herramienta de reestructuración en las empresas, conversaciones con expertos, conversaciones con los mejores, aquí en el foro de recursos humanos. Desde Atisa, donde estamos en directo, celebrando los 40 años de su empresa, de sus personas, de su historia. A todos ustedes, muy buenas tardes.